Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta semana vamos a desglosar un poco Operator. Os explicaré un poco las funciones básicas que tiene Operator. También explicaré un poquito en qué funciona la síntesis FM. Y vamos a hacer un nuevo rack en directo. O una de dos, o copiáis todos los parámetros y lo tenéis de forma gratuita. O si me queréis apoyar, lo subiré en mi página de Patreon. Y os enseñaré una forma bastante chula en el apartado del MIDI clip con la función de Randomize para darle un gusto diferente a las secuencias que vayamos haciendo durante el vídeo. Así que sin más dilación, dentro vídeo. Operator se destaca como un sintetizador avanzado y versátil que fusiona la expresividad de la modulación de frecuencia, lo que todos conocemos como FM, con capacidades clásicas y aditivas de la síntesis. Su potencia radica en los 4 osciladores de formas de onda múltiples que, al modular las frecuencias entre sí, despliegan timbres complejos a partir de elementos cuidadosamente seleccionados. Además de su ingenioso diseño, Operator incorpora una sección de filtro, una sección de LFO y controles globales, y así como envolventes individuales para cada oscilador, filtro, LFO y tono. Estas características nos proporcionan un control minucioso sobre la creación sonora, permitiendo explorar una amplia gama de posibilidades. La interfaz de Operator se presenta en dos partes distintas. Tenemos en la parte de la izquierda la sección de osciladores, como veis aquí en el vídeo. Tendríamos el oscilador 1, que sería el oscilador A, el oscilador 2, que sería oscilador B, el 3, que sería el C, y el cuarto, que sería el D. Mientras que en el lado derecho, de arriba hacia abajo, tenemos el LFO, la sección de filtro, la sección de tono y la sección donde podemos encontrar todos los parámetros globales de nuestro sintetizador. Este diseño intuitivo permite, por ejemplo, crear tus propios sonidos de manera eficiente al acceder cómodamente al nivel y frecuencia de todos los osciladores simultáneamente mediante la pantalla central donde se encuentra el display, que la tenemos aquí. Como veis, podemos ver que cada vez que cambiamos de oscilador, la pantalla de display se cambia. Igual pasa en la sección del LFO, la sección del filtro, en la sección del tono y la sección de parámetros globales. Vale, vamos a echar un vistazo a los osciladores de Operator. Cada uno tiene la capacidad de emitir su señal directamente o emplearla para modular otro oscilador. La versatilidad del sintetizador se manifiesta a través de 11 algoritmos predefinidos que determinan las conexiones entre los osciladores. La elección de un algoritmo se realiza haciendo clic en uno de los iconos de estructura en la pantalla global. Los tenemos aquí. Nos vamos a la sección de controles globales, que ya la tengo seleccionada. Y aquí tenemos los 11 tipos de algoritmo que nos proporciona Operator. Estos 11 algoritmos definen cómo las señales fluyen de arriba hacia abajo entre los osciladores, tal y como se muestra en el icono de cada algoritmo. Esta flexibilidad permite una personalización dinámica de las conexiones entre osciladores, ofreciendo un amplio abanico de posibilidades creativas para esculpir nuestro sonido de manera única. Vale, vamos a hablar un poco sobre la síntesis FM, para que la entendáis un poquito mejor. La modulación de frecuencia es una forma de realizar síntesis de sonido al variar la frecuencia de una señal, conocida como portadora. En este caso, con este algoritmo elegido, la portadora sería el oscilador A, con respecto a otras señales llamadas moduladoras. En este caso, las moduladoras serían el oscilador B, el C y el D, generando así una onda modulada en frecuencia. Usualmente la síntesis FM se basa en el uso de ondas senoidales puras, las cuales generan formas de onda más complejas mediante el proceso de modulación. Después de todo este tocho, vamos a entrar en materia y vamos a generar un lead muy característico en Raw Techno o Hypnotic Techno, ¿vale? Es una especie de belt, ¿vale? Lo vamos a hacer con Operator y con síntesis FM. Venga, vamos al lío. Como veis, tengo aquí puesto un bombo de la 909. En este vídeo no va a ser el protagonista, lo que lo he dejado aquí pues para que cuando vayamos generando nuestro lead tengamos algo que vaya marcando pues el ritmo. Vamos a cargar un Operator y vamos a centrarnos en hacer un lead, como ya os he comentado antes, parecido a un tipo de bell, estas que se utilizan tanto en Hypnotic y Raw Techno. Primero de todo, vamos a crear un MIDI clip y lo vamos a recortar, que nos trabaje en 2 pulsos de un compás. Luego ya decidiremos si hacemos algún tipo de polirritmia o no. Pero en este momento, lo único que quiero es marcarme y dejarme 2 pulsos.
vamos a bajar un poquito el volumen de Operator. Y antes de tocar las envolventes, el primer paso que vamos a hacer va a ser, vamos a desactivar el filtro, vamos a quitar el bombo. Vamos a venirnos al oscilador 1, que en este caso va a ser el oscilador portador. Vamos a bajarle el sustain. Vamos a venir al oscilador 2, vamos a darle 5 de coarse y le vamos a dar volumen a nuestro oscilador. Y vamos a hacer el mismo proceso que hemos hecho en el oscilador 1, ¿vale? Vamos a bajarle el sustain a 0 y vamos a ponerle un decay parecido al oscilador 1. Vamos a desactivar el oscilador C y el oscilador D, ya que en este caso no los vamos a hacer servir. Y vamos a agrupar nuestro operator y vamos a darle un valor a la opción de oscilador velocity para que se vea afectado por la velocidad de la nota. ¿Vale? Vamos a darle un valor de aproximadamente unos 100. Vamos a venirnos de nuevo a nuestro MIDI clip, vamos a seleccionar todas las notas y vamos a jugar con el randomize. Y esta opción de aquí nos va a dar mucho juego para más adelante. Vámonos a la sección de tono. Vamos a hacer un transpose. Vamos a quitarle la envolvente del pitch. Vamos a activar la reverb por el canal de envío. Vamos a activar el filtro, vamos a abrirlo y vamos a activar la opción 4 bits y vamos a añadir un poco de distorsión. Hecho esto, vamos a activar la envelope. Vamos a bajarle hasta menos 23 semitonos. Vamos a bajarle una octava de nuestro MIDI clip. Y vamos a insertar un delay. Vamos a ponerle un valor de 40%, más o menos. Vamos a ajustar el ancho de banda. Y vamos a jugar con polirritmia. Ahora podemos jugar con nuestro volumen del oscilador B. Y también podemos jugar con diferentes posiciones que nosotros querramos en nuestro MIDI clip. Vamos a incluir más notas. Podemos incluso bajar de octava. Podemos jugar con el filtro y podemos hacer 1000 cosas más. Vamos a empezar a macrear parámetros.
y me interesa macrear el volumen del oscilador 2, el filtro, la resonancia. Me interesa macrear el tipo de distorsión que vamos a añadir, el drive y el dry wet también lo voy a macrear. Vamos a introducir el delay dentro de nuestro rack. Vamos a macrear también nuestro transpose. Vamos a irnos al macro 9. Esto ya se basará, depende de la composición musical que tengamos en nuestro track. Nosotros podremos ir jugando con el transpose para añadir disonancias a nuestra secuencia. Podemos otra vez coger todas las notas, darle al random y generar otro tipo de sensación con nuestra secuencia. Lo que vosotros queráis. Podemos bajar incluso de octava en nuestra secuencia clip y obtendremos otro tipo de sonido. Como habéis visto, solo he jugado con las envolventes del oscilador A y del oscilador B. No he cambiado el tipo de onda. Tanto en el oscilador A como en el oscilador B tenemos ondas senoidales, como ya comenté al principio del vídeo. Y en este caso hemos realizado una síntesis fácil, pero efectiva. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. El miércoles de la semana que viene tendréis un directo acabando los vídeos anteriores que subí al canal. Haremos un directito de 2 horas y finalizaremos el track de techno. Si os ha gustado el vídeo, apoyarlo con un like. Si aún no estáis suscritos, suscribiros, cabroncetes, y así me ayudaréis a que el canal siga creciendo. Y como ya sabéis, tenéis todo el proyecto entero en mi página de Patreon, junto con todos los proyectos de los vídeos anteriores y alguna librería que otra mía personal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Pasarlo bien. Chao, chao, chao.